Listo muchachos, entonces este es el video que me pidieron de la tutoría. Listo, el objetivo de esta práctica es ver cómo el calor, que es una forma de suministrar energía a un sistema, afecta la temperatura de una sustancia en estado sólido. Listo, lo vamos a hacer a través de unos experimentos y analizar los experimentos. Lo que debemos hacer es poner a marchar los experimentos. El número 1 dice, inicia con 150 gramos de agua. Entonces acá tengo agua, 150. Listo, con una estufa de 1000 watts y a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Entonces, menos 10 grados centígrados y la estufa de 1000 watts. Listo, vamos a hacer una prueba. Y cuando ya tengo las condiciones, voy a poner a correr el experimento. Pero antes de eso, voy a saber qué me preguntan. Me preguntan la temperatura a cual el sólido comienza a convertirse en líquido. Es decir, la temperatura a cual el sólido se empieza a derretir. La temperatura justa cuando todo el sólido se derritió. Eso se llama fusión, que es el paso de sólido a líquido. La temperatura cuando la temperatura a la cual el líquido empieza a evaporarse, cuando le salen burbujitas, que pasa del estado líquido al estado gaseoso, se llama evaporación o ebullición. Y la temperatura cuando todo el líquido se evaporó. ¿Listo? El tiempo necesario para que se evapore todo el agua y el calor necesario para evaporar toda esa cantidad de agua. Entonces volvamos, el primero es cuando el hielo comienza a derretirse. Entonces miren acá, listo, voy a prender la máquina y justo cuando el hielo se empieza a derretir, listo, anoto. Miren que me dio 0 grados centígrados, entonces eso es lo que voy a colocar acá, 0 grados centígrados. Listo, siguiente es, cuando el hielo está justo por acabarse, ahí voy a tomar otro dato. Todavía no, ahí puedo tomar varios datos. Y el último, ¿listo? Entonces sería este, porque ya empieza a subir es cuando ya no hay hielo. Mientras hay hielo, la temperatura es la misma. Este sería 0 también. ¿Listo? Listo, ahora es la temperatura cuando comienza a evaporarse el agua. Miren acá, cuando empiezan a salir burbujitas. Ahí tengo un dato cuando veo la primera burbujita. ¿Listo? Y miren que esa temperatura nos dio 100 grados centígrados. Y por último es la temperatura cuando se acaba toda el agua. Ahí nos toca esperar un rato. ¿Listo? Mientras tanto, ¿qué les digo? Acá hay un error en la aplicación y acá miren que comenzamos en menos 10 y acá dice 0. Este primer valor es menos 10. ¿Listo? Para todos los experimentos que van a hacer ahí suele estar el error en la aplicación. ¿Listo? Después de que se termine esto, que ya lo vamos a ver, vamos a hacer el experimento 2 con las condiciones del experimento 2. El experimento 2 dice 200 gramos de agua, ya no son 150 sino que son 200, a una temperatura inicial de menos 10 igual que acá y a una potencia de 1000 igual que acá. Ese será el experimento 2. Y el experimento 3 que va acá en la tercera columna dice 150 gramos, pero ¿de quién? De C6H6. Eso es benceno. ¿Listo? A menos 10 grados centígrados y una potencia de 1000. Hacemos justamente lo mismo que acabo de hacer acá. ¿Listo? Mientras termina de evaporarse el agua para tomar el dato, miren acá, dice, estudiando solamente el experimento 1 y 2 y la temperatura de fusión, ¿cuál sería la variable independiente, la dependiente y las de control? Recordemos, la variable independiente es la que yo cambio para ver cómo afecta a mi variable dependiente. Entonces la variable independiente es la que yo estoy cambiando. Si yo comparo el experimento 1 con el experimento 2, lo que estoy cambiando es la masa de agua. Acá son 150 gramos, acá son 200 gramos. Entonces acá sería masa de agua. ¿Listo? Listo. La variable independiente es la que yo quiero conocer. Para este caso será, ahí me lo dice, temperatura de fusión. ¿Listo? Y las variables de control son todas aquellas que permanecieron iguales. ¿Listo? ¿Cómo qué? Como que el experimento era para agua. ¿Listo? Miren que acá está a punto de acabarse, todavía no. Como que el experimento era para agua
que la temperatura inicial era menos 10 y la potencia de la plancha era 1000. Ahí empiezo a tomar datos. ¿Listo? Porque cuando se acabe el agua ya no me deja tomar más datos. ¿Listo? Ahí los tomé un poco antes. ¿Listo? 446.9. Lo podemos redondear a 450 porque me demoré un poquito. Entonces, y la temperatura final de evaporación, miren que también es 100. Entonces, 100 grados centígrados, tiempo de evaporación fueron, dijimos que íbamos a redondear a 450 segundos. Miren que era 447. ¿Listo? Y el calor para evaporarse se calcula con una fórmula, ¿listo? Que está acá. Entonces dice, el calor se encuentra multiplicando la potencia de la estufa por el tiempo empleado. ¿Listo? Entonces, el calor que se representa con Q es igual al tiempo multiplicado por la potencia de la estufa. Miren, la potencia de la estufa era 1000 watts. ¿Listo? El tiempo era 450 segundos. Y para que nos queden unas unidades razonables, tengo que dividirlo por 1000. Todos los voy a dividir por 1000. ¿Sí? Para que no me den números grandes. Y esto quedaría expresado en kilojulios. ¿Listo? Así que para este caso, qué pena utilizo esta casilla, el calor va a ser igual al tiempo, que era 450 segundos. Esta no va a escribir unidades para que me alcance. Por la potencia de la plancha, que era 1000 watts. Dividido el 1000, que todos los datos los voy a dividir por 1000. Eso me da 450 kilojulios. ¿Listo? Así se completa esta tabla, así completan esta y así completan esta según las condiciones. Termino de explicar lo que les estaba diciendo de las variables. Las variables, listo, la independiente es la que yo varío, la dependiente es la que me importa saber, para este caso aquí me la dan temperatura de fusión, y las de control son las que permanecen iguales durante el experimento 1 y el experimento 2. ¿Cuáles son? Sustancia, que es agua, temperatura de inicio, que es menos 10, y plancha, que es 1000. Entonces sería sustancia, temperatura inicial y potencia. ¿Listo? Van a hacer lo mismo acá, pero con el experimento 1 y 3. Y van respondiendo las preguntas, de acuerdo a los resultados. ¿Qué sucede con la temperatura del agua cuando añades calor y solamente hielo? Podemos repetir nuestro experimento. Entonces acá dice reiniciar. Ahí tengo hielo. ¿Listo? Lo voy a colocar a menos 10. Y lo voy a colocar a una temperatura chiquita, para que puedan ver el cambio. Miren que solo hay hielo. Cuando estoy calentando y solo hay hielo, miren que la temperatura lo que hace es empezar a aumentar. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué sucede con la temperatura cuando añado calor? Aumenta. ¿Qué sucede con la temperatura cuando añades calor mientras el hielo se derrite? Mire que el hielo ya se está derritiendo porque hay una capita de agua. La temperatura permanece constante. Esas son las preguntas. Entonces acá, en la primera, aumenta, constante, y van respondiendo las preguntas de acuerdo a lo que les van diciendo ahí. ¿Listo? Si necesitan la aplicación, pues la utilizan, o si no, pueden utilizar los datos de la tabla. ¿Listo? Después acá les dan unas definiciones. Dice, la temperatura a la cual un sólido se está convirtiendo en líquido, que es en este momento, se llama fusión. ¿Listo? O de líquido a sólido se llama solidificación. ¿Listo? La temperatura a la que pasa esto, que miren que siempre es la misma, se llama punto de fusión. Entonces, punto de fusión para el agua acá, 0 grados centígrados. ¿Listo? Punto de ebullición es cuando está evaporándose, cuando ya empiezan a salir burbujitas. Ese será el punto de ebullición. Ahí lo miran con su experimento. Y responden estas preguntas dependiendo de sus datos y dependiendo de la aplicación. ¿Listo? Ahí termina el experimento 1, 2 y 3. Después viene el experimento número 4. ¿Listo? Y les dan otras condiciones. Cuando yo quiero parar, paro la plancha. ¿Listo? Reinicio todo y pongo mis nuevas condiciones. ¿Listo? Acá en vez de colocar 150 voy a colocar 100. ¿Listo? Tengo agua también. Acá voy a colocar mi plancha. Voy a colocar mi plancha en 1000. ¿Listo? Y voy a colocar que comience desde menos 10.
¿Listo? Entonces, miren cuándo tengo que anotar datos. Anoto datos con lo que sale acá cuando prendo la plancha. Listo, cuando inicia el experimento hasta que la temperatura se estabilice en 0, ahí voy a tomar datos. Cuando el hielo esté por acabarse, entonces vamos de una vez con el primero. Tomo datos y de una vez. Listo, ya llegó a 0. Vuelvo a tomar datos cuando el hielo esté por acabarse. Entonces miren que ahí está por acabarse. Listo, ahí empiezo a tomar datos hasta que el hielo se acaba. Listo, se acabó el hielo. Vuelvo a tomar datos cerca de los 40 y de los 70 grados más o menos, no tiene que ser exacto. Entonces ahí tomo un dato, miren la temperatura del termómetro. Ahí puedo tomar otro dato y antes de que llegue 100, a partir por ahí de 95, entonces empiezo a tomar datos. ¿Listo? Y la última es cuando esté a punto de acabarse el agua líquida. Ahí vuelvo a tomar datos. Entonces nos toca esperar un poquito. ¿Listo? Después de eso, ¿qué hago? Voy a abrir un archivo en Excel. Listo, entonces esperen un segundito. Bueno, acá todavía le falta un agua. Cuando esta tabla esté llena con los datos que voy a tomar, cuando se esté acabando el agua, voy a copiar esta imagen. ¿Listo? Pero todavía no. Si me paso, me toca otra vez repetirlo. Listo, ahí tengo. Y empiezo a pasar esa tabla acá en limpio. Tiempo es la primera, la otra es temperatura. Bueno, pues ya podemos esperar un poquitico. Listo, todavía no. Si nos toca tomar datos antes de que se acabe, porque si se acaba no podemos volver a tomar datos. Ahí ya podemos empezar a tomar uno que otro dato, despacito. Es muy engañoso. Listo, si ven ahí no alcancé a terminar. Listo, me dio 294, pero lo podemos aproximar a 300. Porque vieron que todavía había quedado un poquito de agua y ya no tenía más espacio. Ahora sí, copio la imagen, la pego acá y empiezo a pasar la tabla de datos. Listo, entonces, tiempo 0, temperatura, acuérdense que esa temperatura es menos 10, sino que ahí falla la aplicación, menos 10. Listo, siguiente, 1,9, no utilicen punto, utilicen coma, menos 0,9. Listo, el que sigue, 2,7. Listo, 0. Acuérdense que estos datos no les sirven porque estos eran con mi experimento. 3,1, 0, 3,5, 4,1, 31,5, 32,3. Listo, ahí yo voy a coger algunos por tiempo. Ustedes sí, por favor, escríbanlos todos. 56,3 con 50, todos estos, 0, 0, 0. Listo, acá 68,3 con 78, 77,3 con 99, 77,9 con 100, acá 267 con 100, y el último dijimos que era 300 con 100, porque ustedes escribanlos todos. Listo, cuando ya tengo eso, elimino esto. Listo, tengo los datos para tiempo y temperatura. Recuerden que el objetivo de esta práctica es ver cómo el calor afecta a la temperatura. Entonces me toca abrir acá, con clic derecho, insertar una columna para el calor que se escribe con la letra Q. Recuerden que la fórmula de calor es tiempo, entonces miren cómo lo estoy haciendo, igual al tiempo que está en este casilla, multiplicado por la potencia, que mi potencia era 1000, la de ustedes es distinta, dividido 1000. Listo, le doy enter. Ahora selecciono de acá y bajo los datos. Listo, ya tengo mi gráfica, ya tengo mis datos para calor y tiempo. Los selecciono,
le doy acá en insertar, escojo el gráfico acá y escojo este gráfico. Listo. Ese es mi gráfico. Ahora, el gráfico yo lo puedo agrandar todo lo que quiera para que sea un poquito más claro. Y le puedo cambiar la escala. Acá le doy doble clic. Listo. Y se me abre en las columnas, en opciones de ejes, estos valores. Acá le voy a dar hasta 300. En mi caso. ¿Por qué? Porque aquí me llega hasta 300. Y las principales se las voy a dar de 5. No, quedó muy pegado. Lo voy a hacer de 10. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo mi gráfico. ¿Esto qué hago? Voy a copiar lo que está ahí. Le doy imprimir pantalla. Y acá le voy a dar pegar. Listo. Acá la voy a cortar. Listo, y lo dejamos ahí. Si quiero la puedo agrandar para que se vea más bonita. Listo, eso es lo que debemos hacer. Y de acuerdo a eso, respondemos los puntos. Para saber en qué estado o cambio de estado se encuentra el primer tramo, pues si quieren repitan el experimento o analicen con la información que ya tienen. ¿Listo? Para encontrar el calor necesario, acá les dan un ejemplo. Y eso es lo que debemos hacer, muchachos. ¿Listo? Cualquier cosa ya nos vemos en el Meet y me preguntan, pero por favor vean este video y comiencen a trabajar de una vez, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Si ustedes comienzan de una vez, ahí vamos bien. Listo, muchachos, un abrazo y ya nos vemos.